Ya, buenos días. Mi nombre es Martín Subía. Soy estudiante de tercero Sistemas de la Universidad Uniandes. A mí me ha tocado exponer el manejo de archivos en C. Ya. Los datos que hemos tratado hasta el momento han residido en la memoria principal. Sin embargo, las grandes cantidades de datos se almacenan normalmente en un dispositivo de memoria secundario. Estas colecciones de datos se conocen como archivos. Un archivo es un conjunto de datos estructurados en una colección de entidades elementales o básicas, denominadas registros, que son de igual tipo y constan a su vez de diferentes entidades de niveles más bajos, denominadas campos. Hay dos tipos de archivos de texto y archivos binarios. Un archivo de texto es una secuencia de caracteres organizados en líneas terminadas por un carácter de una línea. En estos archivos se pueden almacenar canciones, fuentes de programas, bases de datos simples y etc. Los archivos que se caracterizan por ser planos, es decir, todas las letras tienen el mismo formato y no hay palabras subrayadas, en negrita o en letras de distinto tamaño o ancho. Un archivo binario es una secuencia de bytes que tiene una correspondencia 1 a 1 con un dispositivo externo, así que no tendrá lugar en ninguna traducción de caracteres. Además, el número de bytes descritos será el mismo que los que encontramos en un dispositivo externo, como por ejemplo, estos son archivos de fotografías y de imágenes, textos con formatos, archivos ejecutables, etc. En C, un archivo es un concepto lógico que puede aplicarse a muchas cosas, desde archivos de disco hasta terminales o una impresora. Se asocia una secuencia con un archivo específico realizado una operación de apertura. Una vez que el archivo está abierto, la información puede ser intercambiada entre este y el programa. Se puede conseguir la entrada y la salida de datos a un archivo a través de uso de la biblioteca de funciones. El programa C no tiene palabras claves que realicen las operaciones de entrada o de salida. El puntero a un archivo es un hilo común que unifica el sistema de entrada y salida con un buffer. Un puntero es un archivo. Un puntero es una información que define varias cosas sobre él, incluyendo el nombre, el estado y la posición actual del archivo. En esencia, identifica un archivo específico y utiliza la secuencia asociada para dirigir el funcionamiento de las funciones de la entrada y de salida con un buffer. Un puntero es un archivo. Es una variable de tipo puntero, de tipo file, como la que podemos encontrar aquí. Ya. En esencia identifica un archivo específico y utiliza la secuencia asociada para dirigir su funcionamiento de las funciones de entrada y salida. Un puntero también es un archivo, es una variable de tipo puntero que se define en stdio. Un programa necesita utilizar punteros de archivos para leer o escribir en los mismos. ¿Cómo se realiza la apertura de un archivo? La apertura de un archivo la función de la operación de apertura de un archivo es fopen. Con esta función podemos abrir secuencias para que pueda ser utilizada y asociada a un archivo de su prototipo, como por ejemplo file, constante char, nombre, archivo, donde el nombre archivo es un puntero a cada una de los caracteres que representan un nombre válido del archivo y puede incluir especificación del directorio, la cadena a la que apunta de modo determinada cómo se abre el archivo. La función open también devuelve a un puntero a archivo. Un programa nunca debe alterar el valor de ese puntero. Si se produce un error cuando se está intentando abrir un archivo, devuelve un puntero nulo, es decir, que no se nos va a abrir el programa. Ya.
Generalmente esta función solo falla cuando un disco se ha retirado antes, es decir, cuando ingresamos un CD, un DVD a nuestro DVD-ROM y lo sacamos antes de tiempo, cuando recién está procesando y leyendo el archivo, el disco. Estas funciones se comportan exactamente como print, scan discutidas anteriormente, excepto que operan sobre un archivo. Sus prototipos son print y int_scan, que son dos constantes de tipo char, donde f es un puntero al archivo devuelto por una llamada a open, print, scan, y dirigen sus operaciones de entrada y salida al archivo al que apunta el puntero f. Las funciones get, put deben ser leídas y escribir cadenas desde los archivos o hacia los archivos prototipos de estas funciones, que son conocidas como variables de tipo char, put y get. También podemos encontrar en int long file. La función put escribe la cadena de un archivo específico. La función get lee una cadena desde el archivo especificado hasta la que lee un carácter de una nueva línea o longitud de un carácter. Si se produce un error de entrada o de salida, un end file, la función get retorna a null. Cuando se abre un archivo para entrada binaria, se puede leer un valor entero igual al de la marca. Esto podría hacer que la rutina de lectura indicase una condición de fin de archivo, aun cuando el fin físico del mismo no se haya alcanzado. Para resolver este problema, se incluye la función fof, que determina cuando se ha alcanzado el fin del archivo leyendo datos binarios. La función tiene el siguiente prototipo. Su prototipo file char character, que esto es un archivo. Ahora bien, para el ejemplo anterior usted incluirá los datos de la forma como por ejemplo archivo. Le mandamos a abrir el directorio de prueba .txt. No es necesario separar campos, se pueden realizar introduciendo caracteres delimitadores entre campo y campo. La función rewind nos permite inicializar e indicar la posición del principio del archivo indicando por su argumento. Su prototipo es void remind, donde f es un puntero a un archivo válido. Esta función se encuentra en stdio. La función error determina si ha producido un error en una operación sobre un archivo. Su prototipo es int ferror file puntero, donde f es un puntero a un archivo válido. Devuelve cierto si es que se ha producido un error durante la última operación sobre el archivo. En caso contrario, devuelve falso, debido a que cada operación sobre el archivo se puede abrir un archivo bien en modo texto binario. En la mayoría de las implementaciones, en modo texto, la secuencia de retorno de carro, salto de línea se convierten a caracteres de salto de línea. En lecturas, en la escritura ocurre todo lo contrario. Los caracteres de salto de línea se convierten en salto de línea. Estas conversiones no ocurren en archivos binarios. La macro null está definida en stdio, que es la que encontramos aquí mediante una condicional. Ya. También si se quiere añadir al final del archivo, entonces debe usar el modo AMP. Si se usa y ya no existe el archivo, se devolverá un error. La apertura de un archivo para las operaciones de lectura requiere que exista el archivo. Si no existe, devolverá un error. Y finalmente, se abre un archivo para las operaciones de leer. Escribir, la computadora no lo borrará si existe. Sin embargo, si no existe, la computadora lo creará. El cierre de un archivo.
La función close cierra una secuencia que fue abierta. Fue una secuencia que fue abierta mediante una llamada a open. Escribe toda la información que todavía se encuentra en el buffer, es decir, en el disco, y realiza un cierre formal del archivo a nivel del sistema. Un error en cierre de una secuencia puede generar todo tipo de problemas, incluyendo la pérdida de datos, destrucción de archivos y posibles errores intermitentes en el programa. Si se es así, el error puede perderse. Esta función se encuentra en stdio. Devuelve 0 si tiene éxito, si no, un valor totalmente distinto a 0. A continuación vamos a presentar el programa. Generamos el programa. Y aquí nos está dando un problema, ya que no está declarado el archivo que nos indica principalmente, el archivo de tipo techar, y por eso no nos está abriendo el archivo de prueba.